Messi y Cristiano. ¿Se acabó la rivalidad más grande del fútbol? Hubo una época en la que el mundo entero se detenía 2 veces por semana, no por una guerra, no por una elección, sino porque un argentino bajito iba a tocar el balón, y un portugués imposible iba a intentar volar más alto que él. Durante 20 años, casi cada domingo, millones de personas en distintos idiomas, en distintos usos horarios, se hacían la misma pregunta antes de dormir. ¿Quién fue mejor hoy, Messi o Cristiano? Entre los dos suman más de 1.800 goles oficiales en toda su carrera. Entre los dos se repartieron 13 balones de oro, 8 para el argentino, 5 para el portugués, dejando afuera del podio año tras año a leyendas que en cualquier otra generación hubieran sido consideradas las mejores de la historia. Entre los dos disputaron 6 Copas del Mundo cada uno, algo que ningún otro futbolista logró jamás en toda la historia de este deporte. Fueron finales, fueron lágrimas, fueron noches en las que el planeta entero dejaba de respirar sin darse cuenta. Noches en las que un gol de alguno de los dos silenciaba estadios enteros, o los hacía explotar de una manera que ningún otro jugador logró generar antes ni después. Y hoy, después de la Copa del Mundo de 2026, después de ver a los dos quedar afuera del máximo escenario del fútbol, eliminados por la misma selección, con apenas semanas de diferencia, nos toca hacer la pregunta que durante 20 años evitamos hacernos. ¿Se terminó? ¿Se terminó la rivalidad más brutal que este deporte ha creado? ¿O todavía nos queda un capítulo más para vivir? Si en algún momento de tu vida elegiste un bando, si alguna vez discutiste hasta las 3 de la mañana con un amigo sobre quién merecía la bota de oro, si alguna vez te levantaste de madrugada solamente para ver un clásico en vivo, este video es para vos. Vamos a recorrer juntos 20 años de historia, con datos, con fechas exactas, con los números precisos que muy pocos recuerdan hoy. Desde el momento en que todo empezó, pasando por la era dorada que ninguno de nosotros va a volver a vivir de la misma manera, hasta llegar al presente, a este mundial que quizás, sin que lo supiéramos en su momento, nos estaba diciendo adiós a los dos al mismo tiempo. Antes de arrancar, si esta rivalidad marcó tu infancia o tu adolescencia, dale like a este video, porque eso ayuda a que más gente que vivió esta época lo encuentre. Y suscríbete, porque en este canal vamos a seguir recordando, con el máximo nivel de detalle posible, las historias que nos formaron como hinchas de este deporte. Activa también la campanita, porque se vienen más videos de esta misma serie, y no queremos que te pierdas ninguno. Todo empezó en silencio, sin que nadie lo anunciara con títulos ni con cámaras esperando en la puerta de ningún club. En mayo de 2005, un adolescente de apenas 17 años entró desde el banco de suplentes en un partido de liga entre el Barcelona y el Albacete, y a los pocos minutos de haber ingresado, marcó su primer gol como futbolista profesional. Un toque suave por encima del arquero rival que casi nadie recuerda hoy, pero que fue el primer ladrillo de todo lo que vendría después. Ese chico había llegado desde Rosario, Argentina, con un diagnóstico que hubiera terminado la carrera de cualquier otro pibe con ese sueño. Un déficit en la hormona de crecimiento que lo obligaba a inyectarse todas las noches. Un tratamiento carísimo que ningún club de su país quiso costear completo. Fue el Barcelona el que decidió pagar ese tratamiento a cambio de sumarlo a las categorías inferiores del club, y esa decisión, tomada según cuenta la leyenda en una servilleta de papel dentro de un restaurante, terminó cambiando la historia del fútbol para siempre. Del otro lado del continente, en la isla de Madeira, un chico distinto crecía con una obsesión completamente diferente. No era la timidez de Messi, era una ambición feroz, tan intensa que sus propios compañeros de equipo, siendo apenas un niño, le pusieron un apodo poco amistoso por lo mucho que se esforzaba en cada entrenamiento, por quedarse horas extra pateando al arco después de que todos los demás ya se habían ido a sus casas. Ese chico llegó primero al Sporting de Lisboa, el club que terminó de pulir su técnica, y después, en el año 2003, dio el salto al Manchester United, por una cifra que en ese momento pareció una locura, 12,5 millones de libras esterlinas. Por un juvenil de apenas 18 años que casi nadie conocía fuera de Portugal. Durante las primeras temporadas, esos dos caminos corrieron en paralelo sin cruzarse demasiado, cada uno construyendo su leyenda en ligas distintas, cada uno rompiendo récords juveniles en sus respectivos países, hasta que en el verano de 2009 ocurrió el movimiento que terminó de armar el tablero completo. Cristiano Ronaldo fue transferido del Manchester United al Real Madrid por una cifra que rompió todos los récords de la época. 80 millones de libras esterlinas, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del fútbol hasta ese momento. Y ahí, sin que lo supiéramos todavía, quedó armado el escenario para la rivalidad más grande que el deporte iba a conocer jamás. De un lado, el Barcelona de Messi,
El equipo que jugaba al fútbol como si fuera un idioma nuevo, construido alrededor de un sistema de posesión que Pep Guardiola estaba perfeccionando partido tras partido, con una camada de canteranos que parecía sacada de un cuento. Del otro lado, el Real Madrid, el club más ganador de la historia de las competiciones europeas, decidido a no quedarse atrás. Decidido a construir un equipo entero alrededor de un solo hombre capaz de ganar partidos completamente solo, sin ayuda de nadie, y en el medio dos futbolistas que empezaban a mirarse de reojo cada fin de semana, sabiendo, sin decirlo en voz alta, que el rendimiento del otro iba a definir cómo se hablaba de ellos el lunes siguiente, en cada diario deportivo del mundo, en cada programa de radio, en cada sobremesa familiar. ¿Te acordás cuál fue el primer clásico que viste en tu vida? Contanos en los comentarios en qué año empezaste a vivir esto, porque quiero armar con todos ustedes una verdadera línea de tiempo de cuando esta rivalidad entró en la vida de cada uno de los que están viendo este video ahora mismo. Entre 2011 y 2018, el fútbol mundial vivió algo que probablemente no se repita nunca más en la historia de este deporte: dos jugadores en la cima absoluta de sus carreras, enfrentándose de manera directa, temporada tras temporada, muchas veces, varias veces por año, en el mismo campeonato, muchas veces en el mismo partido, un lujo que ningún otro deporte individual o colectivo pudo ofrecerle jamás a su público. El clásico entre Barcelona y Real Madrid dejó de ser solamente un partido entre dos clubes históricos, con casi un siglo de rivalidad futbolística y política detrás. Se convirtió en Messi contra Cristiano, y cada encuentro se transformaba en un evento que paralizaba continentes enteros, que se transmitía en más de 180 países alrededor del mundo, que reunía, según distintas estimaciones de la época, a más de 400 millones de espectadores en una sola noche, una cifra que ningún otro evento deportivo periódico lograba alcanzar. Hubo partidos que quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva de millones de personas. En noviembre de 2010, el Barcelona goleó al Real Madrid por 5-0 en el Camp Nou, con Messi como figura absoluta de la noche, en lo que muchos historiadores del fútbol consideran uno de los partidos más completos jamás jugados por un equipo de club. Años después, en abril de 2012, fue Cristiano Ronaldo el que respondió de la manera más dramática posible, marcando el gol de la victoria en pleno Camp Nou, con el resultado en contra, y corriendo hacia el círculo central para celebrar en silencio, con el dedo índice sobre la boca, pidiéndole calma a un estadio entero que lo insultaba desde las tribunas. Esa temporada, la de 2011-2012, Cristiano terminó siendo el máximo goleador de la historia de una sola edición de la Liga Española, con 60 goles en un solo campeonato, un récord que en ese momento parecía matemáticamente imposible de igualar, hasta que Messi, apenas una temporada después, en el año calendario 2012, respondió anotando 73 goles entre club y selección, otro récord que todavía hoy, más de una década después, sigue de pie. Se robaron los premios individuales entre ellos durante casi una década entera. Entre 2008 y 2017, el Balón de Oro solamente tuvo 2 dueños en el mundo, dejando afuera del podio, año tras año, a jugadores como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Frank Ribéry, Luka Modric o Neymar, futbolistas que en cualquier otra época de la historia del fútbol hubieran ganado el premio sin ningún tipo de discusión posible. Ganaron Champions League, ganaron ligas nacionales, rompieron récords que parecían matemáticamente imposibles de romper. Y lo hicieron muchas veces el mismo fin de semana, como si el destino se hubiera puesto de acuerdo para que ninguno de los dos pudiera respirar tranquilo. Ni siquiera durante las vacaciones de verano. En la temporada 2014-2015, el propio Cristiano Ronaldo llegó a marcar 48 goles solamente en la Liga Española, mientras que Messi, esa misma temporada, terminó con 43, y ambos números, comparados con cualquier otro delantero de la historia, hubieran sido considerados una temporada excepcional e irrepetible, pero entre ellos dos, eran simplemente lo esperado. Pero más allá de los números, más allá de las estadísticas que cualquiera puede buscar hoy en Internet en cuestión de segundos, lo que esta época dejó fue algo mucho más profundo y mucho más difícil de medir. Dejó una generación entera de chicos y chicas alrededor del mundo que aprendieron a amar el fútbol mirando a estos dos, que imitaban la gambeta corta y pegada al piso de uno en la vereda de su casa, en cualquier potrero de cualquier barrio de Latinoamérica. Y el salto imposible y el grito eterno del otro después de cada gol, frente al espejo, en cada patio de cada casa de Europa o de África. Dejó discusiones familiares en las cenas de Navidad. Dejó camisetas colgadas en las paredes de miles de adolescentes de Buenos Aires, de Lisboa, de Yakarta, de Lagos, de cualquier rincón del planeta donde hubiera una pelota y una pantalla encendida.
¿Fuiste de Messi o fuiste de Cristiano? Decilo ahora mismo en los comentarios, porque estoy seguro de que todavía, después de tantos años, te genera algo especial contestar esa pregunta, y quiero leer, uno por uno, cada una de sus respuestas antes de que termine el día. Pero nada dorado dura para siempre, y con el correr de los años, el escenario que los había enfrentado semana tras semana durante casi una década entera, empezó a desarmarse pieza por pieza, casi sin que nos diéramos cuenta en el momento exacto en que estaba ocurriendo. Cristiano fue el primero en irse, en julio de 2018, después de 9 temporadas absolutamente históricas, incluyendo 4 títulos de la Champions League, conseguidos en apenas 5 años. El Real Madrid confirmó su transferencia a la Juventus de Italia por una cifra cercana a los 100 millones de euros. En una carta pública dirigida a los hinchas del Real Madrid, publicada en el sitio oficial del club, Cristiano escribió que esos años en la capital española habían sido posiblemente los más felices de toda su vida. En Italia siguió anotando goles a un ritmo casi inhumano para su edad. Ganó títulos de liga en cada una de sus 3 temporadas allí. Pero algo había cambiado para siempre en el ecosistema del fútbol mundial. Ya no lo teníamos enfrente a Messi cada temporada dentro de la misma competición doméstica. La rivalidad semanal que había definido una época completa dejó de existir de la noche a la mañana, casi sin ceremonia. 3 años más tarde, en agosto de 2021, en una escena que millones de hinchas del Barcelona todavía recuerdan con lágrimas en los ojos cada vez que la vuelven a ver, Lionel Messi también tuvo que dejar el club de su vida, no por decisión propia, sino por un problema económico y reglamentario que impidió al Barcelona renovar su contrato dentro del límite salarial impuesto por la Liga Española. En una conferencia de prensa que quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol mundial, Messi rompió en llanto frente a decenas de cámaras, incapaz de terminar algunas de sus frases, mientras contaba, entre pausas largas y silencios pesados, que nunca imaginó que su salida del club iba a ser de esa manera, después de 21 años dentro de la misma institución. Pocos días después firmó con el Paris Saint-Germain de Francia, donde ganó 2 títulos de liga, y en el año 2023, tras 2 temporadas en la capital francesa, decidió dar un giro radical en su carrera y firmar con el Inter Miami de Estados Unidos. Un movimiento que muchos analistas del fútbol consideraron, en su momento, el principio del final de su etapa competitiva al más alto nivel europeo. Mientras tanto, Cristiano también siguió moviéndose de un lado a otro del mapa. Del Manchester United, club al que había regresado en el año 2021 tras una salida sorpresiva de Juventus, pasó, luego de la rescisión de su contrato en noviembre de 2022, al Al-Nassr de Arabia Saudita en enero de 2023, firmando un contrato que en su momento fue descrito por la prensa internacional como el más alto de la historia del deporte profesional, con cifras anuales que superaban los 200 millones de euros entre sueldo y patrocinios. De repente, sin previo aviso, sin una despedida oficial entre ambos dentro de una cancha, la rivalidad que había definido una década entera dejó de tener el escenario semanal que la sostenía viva y empezó a vivir de otra forma, a la distancia, en las estadísticas que las páginas especializadas actualizaban gol a gol, casi en tiempo real, en el rendimiento de sus selecciones nacionales. En las comparaciones constantes que seguíamos haciendo, aunque ya no se cruzaran nunca más dentro de una cancha de manera regular. En febrero de 2025, ambos coincidieron finalmente en un partido de exhibición disputado en Arabia Saudita. Un amistoso entre selecciones combinadas de estrellas que fue promocionado en su momento como una posible despedida definitiva de la rivalidad sobre un campo de juego. Un partido en el que, de manera casi poética, los dos terminaron anotando goles la misma noche. Fue en esos años, entre despedidas, lágrimas y nuevos continentes, cuando muchos de nosotros empezamos a entender algo que no habíamos querido aceptar antes. Que estábamos viviendo el principio del final. Que una época que parecía eterna, que parecía que iba a durar para siempre, en realidad, como todas las cosas hermosas de la vida, tenía una fecha de vencimiento que se acercaba cada vez más rápido. Y así llegamos a este año, al Mundial de 2026, el escenario que muchos, en el fondo de nuestros corazones, pensábamos que podía ser la última gran cita de los dos juntos dentro de un mismo torneo internacional. Ambos llegaron a esta Copa del Mundo disputando su 6ª participación mundialista consecutiva a lo largo de sus carreras. Un logro que ningún otro futbolista de la historia había alcanzado nunca antes, convirtiéndolos, una vez más, en los únicos 2 jugadores en toda la historia de este deporte en disputar 6 Copas del Mundo diferentes cada uno.
Cristiano Ronaldo llegó a este torneo como el máximo goleador histórico de selecciones nacionales de todo el mundo, con 145 goles convertidos con la camiseta de Portugal, una marca que superó hace algunos años al histórico delantero iraní Ali Daei, y llegó cargado de una sola ambición, la única cuenta pendiente de toda su carrera profesional: levantar la única copa importante que jamás pudo tocar con sus propias manos. Pero Portugal se cruzó con España en un cruce durísimo dentro del torneo, cargado de tensión desde el primer minuto, y en un partido dramático definido sobre el final. La selección española terminó eliminando a Cristiano Ronaldo de este mundial, apagando, probablemente para siempre, la ilusión de una despedida mundialista con trofeo en las manos. Semanas más tarde, en un giro del destino que pareció escrito de antemano por algún guionista invisible, esa misma selección española volvió a aparecer, esta vez enfrente de Lionel Messi y de toda Argentina, en la instancia final del torneo. El equipo argentino, con Messi sumando 122 goles históricos con la camiseta del albiceleste a lo largo de toda su carrera, incluyendo los convertidos durante este mismo mundial, peleó, resistió. Llegó hasta el último minuto de la prórroga con la ilusión todavía completamente intacta, pero España se quedó finalmente con el título por 1-0 y Lionel Messi cerró en el estadio MetLife de Nueva Jersey, frente a decenas de miles de hinchas argentinos, lo que probablemente haya sido su última Copa del Mundo como futbolista profesional en actividad. Dos historias completamente distintas, separadas por apenas unas semanas de diferencia en el calendario, pero con un mismo desenlace doloroso. España fue la selección que apagó la luz de los dos íconos que definieron una era completa del fútbol mundial, dentro del mismo torneo, casi al mismo tiempo, como si el fútbol hubiera querido cerrar un círculo completo de una sola vez. Messi, visiblemente emocionado, permaneció varios minutos sobre el campo de juego después del silbato final, recorriendo con la mirada las tribunas del estadio, recibiendo el reconocimiento y el cariño de miles de hinchas argentinos presentes esa noche. En sus redes sociales, en las horas posteriores al partido, escribió que lo mejor de todos esos años nunca habían sido solamente los títulos conseguidos. Una frase que muchos periodistas y muchos hinchas interpretaron como una despedida definitiva de la selección argentina. Y ahí, entre la tristeza profunda de los hinchas argentinos y la frustración silenciosa de los hinchas portugueses, empezó a circular la misma pregunta en todos los rincones del mundo, en cada grupo de mensajes, en cada mesa de café, en cada comentario de redes sociales. ¿Era esta la última vez que los íbamos a ver competir en un escenario tan grande como una Copa del Mundo? ¿Pensás que todavía les queda algo más para dar en sus selecciones o en algún otro torneo? ¿O crees que el Mundial de 2026 fue definitivamente el capítulo final de esta historia? Déjalo escrito en los comentarios ahora mismo. Quiero leer uno por uno lo que cada uno de ustedes piensa sobre esto. Y quizás nunca tengamos una respuesta definitiva a la pregunta que nos acompañó durante 20 años enteros: ¿quién fue mejor? Porque tal vez, después de todo este recorrido que acabamos de hacer juntos, esa nunca fue la pregunta correcta desde un principio. Los números están ahí, disponibles para cualquiera que quiera revisarlos con calma. Cristiano Ronaldo con más goles totales acumulados en toda su carrera profesional. Messi con más asistencias registradas y con más balones de oro sobre la mesa, cada uno ganador en distintas categorías de una discusión que probablemente jamás se cierre del todo. Ni siquiera cuando ambos hayan colgado los botines definitivamente. Pero la verdadera pregunta, la que de verdad importa por encima de cualquier estadística, es ¿qué significaron ellos dos para nosotros? Para toda una generación que creció viéndolos jugar semana tras semana, que discutió por ellos en los recreos del colegio, que se quedó despierta hasta tarde para ver un clásico en otro uso horario, a pesar de tener que ir a trabajar o estudiar al día siguiente, que lloró de alegría con una Champions League ganada en el último minuto, y que lloró también de una manera distinta, con una Copa del Mundo perdida en una prórroga dolorosa. Ellos nos regalaron algo que el fútbol tarda generaciones enteras en volver a producir: la sensación de estar viviendo en tiempo real, semana tras semana, algo verdaderamente histórico, algo que después íbamos a contarle a nuestros propios hijos con la misma emoción con la que nuestros padres y abuelos nos contaban sobre Maradona o sobre Pelé en las sobremesas familiares. Y si de verdad este fue el final, si el Mundial de 2026 marcó el cierre definitivo de esta rivalidad tal como la conocimos, entonces tuvimos la suerte enorme de haber estado ahí, de haber sido testigos directos de todo esto, de poder decirle algún día a alguien más joven que nosotros, con total certeza, que nosotros vimos jugar al mismo tiempo, en la misma época exacta.
a los dos mejores futbolistas que este deporte dio en toda su historia. Si este video te trajo algún recuerdo, si te hizo revivir alguna tarde de clásico o alguna noche de mundial que tenías guardada en algún rincón de la memoria, deja tu comentario ahora mismo contando con quién creciste, con Messi o con Cristiano, y contanos también si crees que todavía nos queda algo más para ver de estos dos dentro de una cancha. Quiero que esta comunidad se llene de historias como la tuya. Así que tómate un minuto antes de cerrar este video y escribíla con calma. Compartí este video con esa persona con la que discutía sobre esta rivalidad hace 10 o 15 años. Seguramente le va a encantar volver a vivir todo esto. Y si todavía no sos parte del canal, suscríbete ahora mismo, porque en las próximas semanas vamos a seguir recordando, con este mismo nivel de detalle, los momentos exactos que definieron esta rivalidad, partido por partido, gol por gol, temporada por temporada. Nos vemos en el próximo video.